Continuando con la materia de introducción a las políticas públicas, vamos a continuar con el tema de Maquiavelo y Francis Bacon. ¿De acuerdo? Sí, Maquiavelo fue el filósofo de las políticas públicas como astucia y engaño. Francis Bacon fue el hombre. eh, Francis Bacon fue el hombre que podía decirse que analizó las políticas públicas en su sentido más moderno, como acciones racionales basadas en el conocimiento. Contemporáneo de Shakespeare, de hecho, hay una teoría que sostiene que Bacon escribió las obras de Shakespeare. La que tenía Bacon de las políticas públicas era la de buscar el punto medio. El punto medio. Las buenas políticas públicas consistían básicamente en percatarse de que el ejercicio del poder requería la habilidad de sustentar la autoridad y la legitimidad. Al fomentar el apoyo y el acuerdo, no al antagonismo, un consejo que el rey Jacobo I no habría de seguir del todo. El poder era el ejercicio del conocimiento, y como reza la famosa máxima de Bacon, el conocimiento es poder. Para Bacon, las políticas públicas eran el uso del conocimiento para cumplir los objetivos de la gobernanza. ¿De acuerdo? Tanto Bacon como Maquiavelo fueron hombres profundamente interesados en la política y activos en el ejercicio gubernamental de su época. Ambos sufrieron la desgracia de perder su lugar en la corte. En la perspectiva de Maquiavelo, la función del asesor de política pública era ayudar al príncipe a mentir, engañar y asesinar efectivamente. Bacon, por su parte, veía en la función de los asesores algo mucho más elevado y poderoso, como lo plantea en su New Atlantis, publicación póstuma de 1627, donde describe un mundo en el que los científicos detentan el verdadero poder dentro de un nuevo orden social. Este, por supuesto, será el tema central del pensamiento social positivista a partir de Bacon, Compton y Saint-Simon. No obstante, es cierto que el estilo y el método de Bacon eran francamente maquiavélicos. Como filósofo, Bacon buscó organizar el conocimiento científico y el método inductivo de su tiempo, y como teórico político se esforzó para definir y estilar el pensamiento y el aprendizaje político. En esencia, Bacon argumentaba que el progreso dependía de la organización del conocimiento científico y la gobernanza de la organización del conocimiento de las políticas. El gobierno implica el complejo arte de aplicar el juicio y el conocimiento. En lo que respecta a Maquiavelo, eh, su noción de las políticas públicas estaba incorporada en la idea de la posibilidad de adquirir conocimientos para formular mejores políticas. La diferencia entre la idea baconiana y la maquiavélica de las políticas públicas se halla en gran medida en el contexto histórico. Bacon escribía en un periodo en el que las políticas públicas necesitaban enmarcarse en el conocimiento y el acuerdo. Para este autor, el rey necesitaba estar al tanto de la necesidad de construir dicho consentimiento, y las políticas públicas implicaban lo que el lenguaje moderno podría expresarse como legitimidad. Las políticas públicas eran espacios en los cuales las decisiones del rey facilitaban el equilibrio entre las fuerzas políticas por el hecho de combinar su inductivismo y su convicción en la ciencia. Podría afirmarse que Bacon representa la génesis de la idea moderna de las políticas públicas como producto de la consideración racional y la ciencia. Bacon fue hijo de Sir Nicholas Bacon, canciller de
la reina Isabel. Estudió en el Trinity College en Cambridge y recibió título de abogado y fue miembro del Parlamento. Fue condecorado eh, caballero en 1603 y en el 612 fue notario general. En 1616 fue consejero privado de la corona y en 1617 canciller del sello de la pluralidad. En 1621 se acusó de aceptar sobornos y cayó de la gracia de la corona y a partir de entonces se dedicó a escribir. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la aportación entonces del utilitarismo de Bentham y Mill. El utilitarismo del que Jeremy Bentham y James Mill fueron dos de sus principales exponentes, sostenía que el principio de la utilidad, la mayor felicidad del mayor número, para el mayor número debía encontrarse en la base de las acciones individuales y de las políticas gubernamentales. Así, las buenas decisiones tendrían consecuencias positivas. La convicción del utilitarismo en la posibilidad de calcular los placeres y los pesares y de comparar las acciones con base en sus consecuencias, coadyuvó naturalmente al desarrollo de teorías que buscaban cuantificar y modelar el bienestar humano. El argumento en favor de una reforma en las políticas públicas suele adquirir un matriz utilitario en tanto promotor de un mayor bienestar social y una mayor libertad individual. En tanto teoría, el utilitarismo, el utilitarismo ha sido objeto de numerosas críticas que señalan, por ejemplo, que este tipo de cálculo hace caso omiso de cuestiones morales y de equidad o justicia. No obstante, sus deficiencias filosóficas, el utilitarismo no ha dejado de ocupar un papel central en el desarrollo de las políticas públicas y en el análisis de las políticas públicas. Si se define el análisis de las políticas públicas como una serie de técnicas con las cuales evaluar las opciones de políticas públicas y elegir alguna de ellas, entonces la aportación de Bentham y Mill y otros filósofos del utilitarismo define elementos nodales del paradigma analítico, la noción de que es posible y deseable calcular el bienestar humano. A partir de esta premisa, los economistas pudieron apoderarse del diseño del método para comparar costos contra beneficios y definir niveles de eficacia. ¿De acuerdo? Ahora, el pragmatismo de James E. Dewey y el desarrollo de las ciencias políticas públicas. William James se formó en medicina e interesó por la psicología y la filosofía. James y Dewey son conocidos como los padres del pragmatismo moderno, una filosofía originalmente presentada por Charles S. Peirce. James creía que la psicología tenía que fundarse en el conocimiento biológico empírico y no en la introspección. Como filósofo sostenía que la verdad, como filósofo sostenía, como filósofo sostenía que la verdad es algo que le ocurre a las ideas. Las ideas se vuelven verdades gracias a los eventos. Las ideas son, en un sentido biológico, la actividad que permite a los seres humanos modificar su entorno para sobrevivir y desarrollarse. A James le gustaba distinguir entre los filósofos tenaces, atentos al pensamiento, atentos al conocimiento empírico y los filósofos suaves, cuyas ideas se derivaban del pensamiento abstracto. La idea de la tenacidad prendió en los nuevos reformadores sociales, científicos sociales,
y políticos ansiosos por cambiar las políticas públicas en Estados Unidos durante el periodo de entreguerras. El lema de James sobre el empirismo radical fue fuente de inspiración para una generación que creía en la posibilidad de mejorar y adaptar las políticas y los procesos para impulsar el progreso de la humanidad. John Dewey fue un longevo y prolífico autor y reformador para quien el pragmatismo era un método de experimentación social, una forma de aprendizaje sobre la base de prueba y error. Dewey entendía democracia como una actividad de investigación en la que se intercambiaban ideas y en la que la sociedad resolvía problemas mediante el aprendizaje y el ensayo. Era un entusiasta defensor del desarrollo de nuevas tecnologías políticas, capaces de construir un enfoque más científico para los métodos de resolución de problemas de la democracia. En décadas recientes, las ideas de Dewey acerca de la toma democrática de decisiones como forma de comunicación y experimentación se desarrollaron en la obra de teóricos y críticos como Richard Rorty, eh, como en la obra de experimentales sociales como Campbell. El legado de pragmático de Dewey y James fue un llamado a tomar medidas y a fomentar eh, la participación activa de las ciencias sociales en los esfuerzos por crear mejores gobiernos y sociedades. Este llamado a concentrarse en la resolución de problemas se convertiría en una de las convicciones centrales del enfoque de las políticas públicas durante la posguerra, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.